Gloria a Jehová, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema 3 reglas de oro en Dios, sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, no seamos vencidos de lo malo. No demos a nadie mal por mal. El mal causa sufrimiento. Propongámonos a hacer lo bueno delante de todos los hombres. Bendigamos, invocando la bendición divina sobre las personas y no maldigamos, invocando el mal y la desgracia. Venzamos y dominemos con el bien el mal. Estemos en paz con todos los hombres. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 14 y del 1 al 7. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero si haces lo malo, teme, porque es vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Escucha con atención lo que nos dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo. Primero, para someternos a toda persona, debemos de hacerlo en la voluntad de Dios. Por eso empieza diciendo que nos vistamos del Señor Jesucristo. ¿Qué es vestirse del Señor Jesucristo? Pues tener una vestidura espiritual y una cobertura en el corazón por la palabra de Dios. Y dice, no proveáis, o sea, no cumplamos los deseos de la carne. Sabemos que son malos, que es obra de la concupiscencia en pasiones y placeres malas. Dice el Señor, sométase, o sea, obedezca en Dios toda persona a las autoridades superiores. O sea, esas autoridades superiores son esas personas que ejercen mando y que siempre en la vida las va a ver, siempre va
autoridades superiores. Pero si se trata de superiores, pues la más superior o la mayor autoridad es la de Dios. Por eso primeramente es la voluntad de Dios. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, o sea, han sido puestas. De modo que quien se opone, quien contradice a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, se ocasionan desgracias, que son castigos para sí mismos, porque la misma conciencia toma juicio. Dice, porque los magistrados, ¿quiénes son los magistrados? Los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, o sea, no está para infundir miedo, como tampoco Dios lo está al que hace el bien, sino al malo. Cuestiona, ¿quieres pues, en un libre albedrío, no temer la autoridad, no tener miedo de la autoridad? Haz lo bueno, escúchalo bien, y tendrás alabanza de ella, así como la alabanza es para Dios, por todo lo bueno, por todo lo noble, por todo lo puro que es nuestro Señor. Así las personas que son buenas pues serían alabadas, que eso es lo que se ve a través de los mismos hombres. Pero si hacen lo malo, teme, porque los jueces son vengadores para castigar al que hace lo malo. Mira, o sea, para disciplinar, corregir a los que hacen lo malo. Por lo cual es necesario, es muy conveniente estarle sujetos a los jueces, o sea, ser sumisos. Y eso solamente se podrá hacer en humildad. No solamente por razón del castigo, porque siempre habrá razón para castigar a los que obran mal, sino también por causa de la conciencia, porque las personas, cada uno sabe perfectamente cuando obran mal. Dice, pagad, que quiere decir cumple a todos los que debéis, o sea, cumple tus deberes, que son obligaciones morales con las personas. Al que respeto, al que honra, porque hay que dar estima. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5 y del 11 al 15. Vosotros sed edificados como casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la bondad de Dios, la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pedro y nos dice que nosotros seamos edificados como casa espiritual. O sea, a través de la gracia debemos de tener una formación en hábitos y en el carácter de nuestro Señor Jesucristo como templo del Espíritu Santo.
Y dice que esa dedicación es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es ofrecer sacrificios espirituales? Es tener una conducta espiritual en uso de razón y de justicia que honre a Dios. Por eso dice aceptable a Dios. Y eso solamente se podrá lograr a través de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, en la obediencia a la voluntad de Dios. Amados, dice Dios en boca del apóstol Pedro, yo os ruego, les pido, que se abstengan de los deseos carnales, o sea que abstenerse es renunciar a los deseos carnales que son malos y que batallan contra el alma, o sea, luchan contra la buena voluntad, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces en Dios siempre hay que procurar mantener buena una manera de vivir entre las gentes, para que glorifiquen a Dios, o sea, para que cuando nos ven en esa buena manera de vivir, honren a Dios, nos califiquen como personas que verdaderamente estamos en las virtudes. Dice, al considerar vuestras buenas obras, que siempre, cada vez que se obra en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en todo lo que es justo, siempre los demás van a considerar esas buenas obras en nosotros. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, o sea, por causa de Dios, obedezcamos a toda institución humana, o sea, en las relaciones de gobierno, presidente-nación, en las relaciones de trabajo, patrón-obrero y en todas las relaciones familiares, como de esposo a esposa y de padre a hijo, ya sea al rey, dice el Señor, como a superior, o sea, a los de mando, ya a los gobernadores, que son los presidentes, así sean malos, porque cuando son personas que gobiernan mal, como por Dios enviados para castigo de los malhechores. Mira, cuando hay presidentes malos es porque dice la palabra que Dios es el que pone y el que quita reyes. Y eso precisamente lo hace para castigar a los malhechores. Pero a la vez es alabanza de los que hacen el bien, porque los que hacen el bien van a ser siempre destacados en la gracia del Señor. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo nosotros bien, hagamos callar la ignorancia de los insensatos, porque pues desconocen verdaderamente el amor de Dios, la gracia de Dios, las buenas intenciones del corazón de Dios, sus planes y sus proyectos. Estas personas insensatas son aquellas que pues han rechazado a Dios, que desprecian el uso de la razón. Normalmente el pecado los hace obrar irracionalmente, porque no tienen fundamentos para hacer esas malas obras. Son personas imprudentes y todo porque son arrogantes. Toda esta actitud pues es una completa ignorancia de Dios, porque las intenciones de Dios no es que haya este tipo de personas en el mundo. Dios no quiere el mal para nadie. Dios, al contrario, nos creó en amor para que vivamos el bien, para que vivamos la bendición, para que vivamos el gozo y tengamos una vida realmente merecedora, como tomada de la mano de Dios. El Señor te siga llenando de gracia. Amén.